Revelados los fantasmas escalofriantes de la carretera, relatos siniestros y ocultos del horror. La luna apenas iluminaba la polvorienta carretera, y el aire estaba cargado de inquietud. Miguel, un joven repartidor de comida, sabía que sus noches estaban lejos de ser normales. La muerte de su padre había dejado un vacío oscuro en su hogar, y su madre enferma y su hermana pequeña eran su única razón para seguir adelante. Por eso, a pesar de las ominosas advertencias, seguía desafiando a la noche, entregando pedidos que parecían estar en un mundo sombrío. Cada entrega era una carrera contra el tiempo, pero en esta carretera el verdadero peligro acechaba con sombras. Aquella noche, mientras las luces de su motocicleta titilaban, su corazón latía desbocado y un súbito escalofrío le recorría la espalda. Lejos, un anciano apareció de la nada. Sus ojos cansados brillaban con una mezcla de temor y advertencia. «No viajas solo, hijo mío», dijo, su voz temblorosa cargada de un terror palpable. «Un ente acecha a los que se aventuran en la oscuridad de esta carretera». Con una mezcla de incredulidad y miedo, Miguel soltó una risa nerviosa. La necesidad lo apremiaba más que las advertencias de un hombre decrépito. Pero antes de que pudiera alejarse, los ojos del anciano lo atraparon, como si supieran que algo estaba en marcha. Las luces de su moto empezaron a parpadear, y el silencio de la noche se tornó denso, pesado, como si el aire mismo lo observase. Unos susurros lejanos rasguñaban su oído, eran ecos de advertencias, de historias olvidadas. Y de repente, un vehículo con luces apagadas se pasó de la juerga. Lo seguía a una distancia inhumana. «No puede ser», pensó Miguel. Su pánico se intensificó mientras apretaba los puños, decididos a no dejar que el terror lo paralizara. En esa carretera, cada figura familiar se convertía en un posible secreto oscuro. Cada rostro que cruzaba su camino susurraba verdades que él no estaba listo para enfrentar. El murmullo de su vecindario se volvía cada vez más inquietante. Las desapariciones de algunos conocidos comenzaban a tomar forma. La ley, representada por un policía corrupto, había sido cómplice del horror. La desconfianza se colaba por cada esquina, y la noche parecía tragar todo lo que conocía, convertida en un lugar desconocido. Mientras entregaba un pedido en la casa de una viejita que miraba por la ventana con ojos asustados, se encontró nuevamente con el anciano. Su mirada ahora estaba llena de un terror que le hizo desear volver atrás. «El peligro está más cerca de lo que crees, muchacho. El ser que te acecha es alguien que creías conocer». Su corazón latió con fuerza, un sudor frío le derrozó la frente y una sensación helada de traición invadió su mente. Esa figura oscura se dibujó cerca, distante, pero palpable, entrelazando la amistad con el miedo. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Deslumbrado por la verdad, Miguel se enfrentaba a una elección aterradora. Confiar en sus instintos o aceptar que alguien conocido, alguien que había sido parte de su vida, podría ser la fuente de ese temor. Mientras avanzaba, el tiempo se convertía en enemigo. El peligro ahora era inminente. La luna se ocultaba tras nubes espesas y el asfalto temblaba bajo el peso de una amenaza que no había elegido. La oscuridad lo había consumido por completo y en su última entrega el verdadero horror estaba a punto de revelarse. ¿Podrá escapar del monstruo o se unirá a las sombras de esa carretera? La noche le guardaba un destino oscuro y Miguel lo sabía. La angustia se apoderó de Miguel mientras giraba en una curva cerrada, las luces de su motocicleta bañando el asfalto con una luz temblorosa.
La noche se tornaba aún más oscura, como si el cielo mismo intentara ocultar los secretos que pululaban a su alrededor. Cada sonido, cada crujido en la maleza parecía hablarle, susurrándole amenazas inconfesables. Su mente no podía escapar del rostro del anciano. Sus palabras resonaban como un eco en su cerebro. El ser que te acecha es alguien que creías conocer. El destino de sus entregas se alejaba cada vez más del hogar, y el último pedido lo llevó a una zona aún más desolada. Las casas, que anteriormente habían sido refugios, se veían ahora como tumbas vacías. Temía que sus propios recuerdos se convirtieran en trampas. A cada paso que daba, sentía que el horror de su propia vida se intensificaba. Al llegar al punto de entrega, un viejo caserón se erguía como un fantasma. Miguel redujo la velocidad y contempló con inquietud el lugar. Las ventanas eran ojos vacíos, su fachada desgastada contaba historias de abandono y pérdida. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar las historias que le contaba su padre sobre ese lugar, un hogar donde las sombras cobraban vida. De repente, un ruido lo sobresaltó. Una figura se dibujó en la penumbra, emergiendo detrás de la puerta ajada. Era una joven de cabello desaliñado, con el rostro pálido y ojos que brillaban con un brillo extraño. Ella lo miró con intensidad, como si lo reconociera. Él se detuvo, el pedido temblando en su mano, incapaz de pronunciar una palabra. ¿Te envían mensajes?, preguntó ella, con voz temblorosa y un leve acento que le sonaba familiar. Yo solo traigo comida, contestó Miguel, sintiendo la presión del miedo asfixiante en su pecho. Sin embargo, al instante, algo en su tono activó una alarma dentro de él. Había algo en su manera de hablar que lo hizo recordar. Era una amiga de la infancia, alguien que había desaparecido años atrás. ¿Cómo era posible que estuviera aquí? Es un juego peligroso, dijo ella, mimando sus propias palabras mientras su mirada atravesaba la oscuridad. No debes confiar en los que te rodean. Ellos no son lo que parecen. Miguel sintió cómo su corazón se detenía. ¿Qué quieres decir?, logró articular. Todos han cambiado, continuó ella, acercándose un poco más, el miedo en sus ojos indescriptible. Incluso tú. De pronto, un estruendo resonó en la distancia, y la joven dio un salto. Miró a su alrededor, como si esperara que alguien apareciera. Él viene, murmuró con pánico, antes de girarse y desaparecer en la oscuridad del caserón. Sobrecogido, Miguel sintió una oleada de desesperación. Sabía que tenía que irse, que la advertencia se contraía alrededor de su garganta como un lazo, pero el motor de su motocicleta parecía fallecer, ahogado por la presión del miedo. Un grito desgarrador rompió el silencio. La joven había regresado, su cabello ondeaba en todas direcciones, y sus ojos reflejaban una locura aterradora. ¡Corre, Miguel! ¡Él está aquí! La oscuridad se espesó, y un sonido retumbante resonó detrás de él. Miguel se volvió. Sus ojos se ampliaron cuando reconoció la silueta oscura que emergía entre las sombras, una figura que se acercaba, implacable. «Atrévete a mirarlo», bramó la voz, resonando como un eco en su mente. Decidido a no ser arrastrado por el horror que lo acechaba, Miguel giró sobre sus talones y se lanzó a la carretera, el corazón latiendo con furia mientras luchaba contra el terror que amenazaba con devorarlo. Mientras sus pies daban pasos frenéticos sobre el asfalto, se preguntó, ¿quién era realmente aquel que había pasado años al lado de él? La respuesta se escapaba de sus manos, y el futuro era una sombra oscura e incierta. Pero un grito desgarrador lo detuvo de golpe. La figura del anciano apareció en su mente. «No viajas solo», repitió como un mantra, y la pregunta ardía en su interior. ¿Cuántas almas atormentadas se ocultan entre los conocidos en su vida? El sudor le empapó la frente, mientras la angustia se cernía sobre él. Apostó su supervivencia contra el tiempo, pero el verdadero terror no era el ente que lo perseguía, sino la revelación de que el monstruo podría ser alguien demasiado cercano. A medida que la noche se profundizaba, la carretera se ramificaba en un laberinto de posibilidades oscuras. Cada elección que hiciera podría convertirlo en un fantasma más de esa carretera. ¿Qué caminos se entrelazarían con su destino? La incertidumbre se cernía sobre él como una niebla opresiva, mientras la
oscuridad se reía entre dientes de su creciente parálisis. Miguel corría con taquicardia, intentando olvidar la imagen de la joven y la advertencia que había pronunciado. La oscuridad parecía extenderse entre él, pero su mente estaba más ocupada en descubrir quién era el verdadero monstruo. Sus recuerdos lo acorralaban y sus pasos resonaban en el silencio de los arrolladores. La noche desierta. A su alrededor, las sombras se alargaban, retorciéndose como serpientes ansiosas. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar la advertencia del anciano. El ser que te acecha es alguien que creías conocer. No podía evitar preguntarse si alguien en su vida estaba involucrado en todo esto. Su madre, su mejor amigo, su vecino. Cada uno parecía haberse convertido en un potencial enemigo. Justo cuando una ráfaga de viento helado sopló a su lado, sintió que algo lo observaba desde el borde del camino. En un parpadeo, se dio cuenta de que no estaba solo. Un grupo de figuras se recortaba en la distancia, apenas visibles, pero sus contornos eran lo suficientemente familiares como para que la sangre se le helara. Eran sus viejos amigos, aquellos con los que solía compartir risas y aventuras, ahora transformados en sombras inquietantes. ¡Miguel! Llamaron al unísono, sus voces resonando al unísono en un eco siniestro. ¿Por qué nos has ignorado tanto tiempo? Era un reencuentro que nunca había deseado. Aquellos eran los rostros que habían compartido su infancia, pero algo estaba terriblemente mal. La confianza que había tenido en ellos se desgastaba a medida que la oscuridad les confería un aura perturbadora y malévola. Miguel se detuvo, sintiendo cómo el aire se volvía denso y pesado. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, su voz temblando. La respuesta fue una risa colectiva, un sonido que resonaba como un viento helado. «Ven, ven con nosotros, hay tanto que puedes recordar», dijo uno de ellos, mientras su rostro se iluminaba brevemente bajo la luz de la luna. No era el amigo que conocía. Eran solo ojos vacíos y sonrisas distorsionadas. Miguel retrocedió, el miedo invadiendo cada fibra de su ser. Retrocedió aún más, cediendo al instinto de sobrevivir. Pero siguieron avanzando, avanzando en su dirección, como si pudieran leer su mente y sentirse atraídos por su angustia. «No pueden ser ustedes», murmuró, horrorizado por sus propios pensamientos. «Están muertos». La palabra salió de su boca como un susurro derrumbado. «¿Muertos? No, Miguel, no estás prestando atención. La vida es un eterno ciclo», dijo una voz desde el fondo del grupo, una que sonaba familiar pero distorsionada. Era la voz de su hermana, pero ya no la reconocía. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba. «No, no quiero», gritó, y su grito se perdió en el aire. Sin poder pensar, giró sobre sus talones y empezó a correr de nuevo. La risa aumentaba a su alrededor, resonando en su mente, burlándose de su desesperación. La carretera parecía alargarse, retorciéndose ante él como un oscuro túnel de posibilidades. A medida que sus pies golpeaban el asfalto, la luz de la luna se desvanecía y la noche se convertía en un abismo. Los árboles a los lados se retorcían como dedos esqueléticos dispuestos a atraparlo. La libertad se sentía a siglos de distancia. En su lucha por encontrar un camino, recordó una de las verdades que su madre le había dicho. Cuando enfrentas la oscuridad, la única salida es la luz. Desesperadamente, su mente buscó un rayo de esperanza, un atisbo de luz. ¿Podría encontrarla? De repente, un sonido desgarrador resonó en sus oídos, y él se detuvo por un instante. Era un lamento, una voz que llamaba su nombre. «Miguel, ven, aquí estoy perdida», decía una voz conocida. Era su madre. Sintiéndose atraído hacia el sonido, sus pies lo llevaron hacia el vacío. Pero a medida que se acercaba, la voz se distorsionaba, se convertía en un grito.
Miguel se congeló y una figura emergió de las sombras. La figura no era otra que ella, la joven del caserón. «No la sigas, no es lo que parece». Sin embargo, sus palabras se perdieron en un susurro asfixiante, mientras la imagen de su madre lo atraía a un lugar que no podía resistir. Miguel se enfrentaba a una decisión terrible: seguir la voz familiar que prometía consuelo o huir de la oscuridad que lo estaba devorando. Su corazón se debatía entre la esperanza y el temor. ¿Cómo sabría que era real? Mientras la noche lo envolvía y las sombras se acercaban con más fervor, una nueva pregunta resonó en su mente, terriblemente oportuna. ¿Quién más estaba esperando en la oscuridad, ansioso por arrastrarlo a su destino final? Miguel no podía permitir que la confusión lo aturdiera por más tiempo. La figura de su madre se acercaba, su figura iluminada por una luz fantasmal que la rodeaba, mientras que la joven del caserón se desvanecía tras una neblina oscura. El miedo lo mantenía paralizado, no sabía qué camino elegir. «Miguel». La voz se volvió un eco resbaladizo, una melodía que se adhirió a sus pensamientos. «Miguel, ven aquí, todo estará bien». Era como un canto de sirena, seduciéndolo hacia la perdición. «No», gritó, sacudiendo la cabeza. Pero la lucha era interna y las sombras seguían acercándose. Se dio cuenta de que no solo su madre lo llamaba, también otros raptores de su memoria se unían al lamento, sus figuras distorsionadas emergiendo de la oscuridad. Su padre, sus amigos perdidos, incluso los perros que habían compartido su infancia. Todos juntos, gimiendo su nombre. «Miguel», gritó otro eco, agudo y doloroso. Y en el rincón de su mente, la advertencia del anciano resonó nuevamente. «El ser que te acecha es alguien que creías conocer». De repente, una idea lo golpeó como un rayo. ¿Y si estos cuerpos eran solo envolturas vacías de aquellos a quienes había perdido? ¿Y si la oscuridad se había apoderado de sus almas regresas? Sin pensarlo más, se volvió y echó a correr, gritando con todas sus fuerzas. Pero la risa y el dolor ensordecieron sus movimientos. Detrás podía sentir la presión y el frío de las sombras que lo perseguían, atrapando su aliento. Al dar la vuelta, tropezó con una roca y cayó al suelo, la oscuridad envolviéndolo. Agazapado y tembloroso, las respiraciones entrecortadas le llegaban como susurros burlones de su infancia, amados recuerdos que se habían convertido en pesadillas. Esa angustia lo gobernaba, convirtiendo su deseo de escapar en terror. «Mamá», logró susurrar, su voz ahogada en el llanto. Y fue en ese exacto instante que notó algo. En la oscuridad había luces titilantes justo frente a él. No era la luz de su madre, ni la trampa engañosa que lo había atraído. Eran cartas, postales de otros tiempos. Cada una parecía capturar un instante real, una infinitud de momentos que él había olvidado. Las imágenes mostraban rieles de tren desvanecidos, paisajes vacíos y una sonrisa que él había creído como solo un refugio. Sin saber cómo, se levantó y las cartas se multiplicaron alrededor de él, arrastrándolo a una visión de su pasado que lo dejaba aún más confundido. Algunos rostros eran borrosos, mientras que otros lo estremecían con claridad. Podía ver a su hermana sonriéndole, los ojos oscuros llenos de vida. «Dale un abrazo a la luz, Miguel», decía su risa. «Cállate», gritó, erradicando la memoria de aquella risa que una vez fue su refugio, pero había dado paso al temor. El ambiente era frágil, saturado de nostalgia y anhelos. Estaba atrapado en un cruel juego donde la tristeza y la desesperación coqueteaban constantemente. Tragó su miedo, tenía que luchar, tenía que enfrentarse a esos monstruos.
Cuando tomó otro paso, notó que las luces de las cartas comenzaban a apagarse, como si el tiempo estuviera jugando en su contra. Estaba a punto de perderlo todo. Entonces, el susurro se volvió más fuerte, ahora entrelazado con una voz grave, masculina. Miguel, el sacrificio es inevitable. Ven, ven con nosotros. Las sombras danzaban a su alrededor, y en un flash recordó la advertencia del anciano. Aquellos que conoces pueden ser tus verdugos. Las luces empezaron a extinguirse completamente, y el horror de la realidad lo aplastaba. Se giró hacia la dirección de la oscura figura, su corazón tamboreando. ¿Quién eres?, desafió, sintiendo cómo la vertiginosa desesperación crecía en su estómago. Esa voz de profundo eco se rió, resonando a través de los árboles y escarbando en su memoria. Soy quien te ha estado esperando en la oscuridad. Ven, tu viaje apenas comienza. El miedo se apoderó de él nuevamente, y en su mente solo había una pregunta latente. ¿Qué horripilantes secretos se desvelarían en el camino, cuando lo único que deseaba era volver a casa? El eco de la risa fría aún resonaba en su cabeza mientras Miguel, temblando, se giraba para enfrentar la nada. Las sombras danzantes lo rodeaban, un torbellino de figuras distorsionadas y murmullos que lo atormentaban aún más. Se sentía como un insecto atrapado en una telaraña, incapaz de escapar del miedo que lo mantenía paralizado en la penumbra. Miguel. La voz conspiradora llenaba el aire, resonando como un canto de sirena, tentadora y amenazadora. A su alrededor, las cartas destellaban con una vida propia, girando y flotando, mientras que el brillo de la luz comenzaba a desvanecerse, como si la esperanza se escurriera por sus dedos. Sus piernas, llenas de indecisión, comenzaron a moverse, impulsadas por un instinto de supervivencia. Corrió hacia la espesura del bosque, sin mirar atrás, dejando que los ecos de su pasado lo siguieran. La penumbra lo abrazaba mientras sus pasos resonaban como un tambor en su pecho. Todo su cuerpo gritaba en desesperación. El aire era denso y frío, como si cada respiración le costara un sacrificio. La oscuridad parecía viva, palpando su piel, y una voz masculina lo seguía desde la lejanía. «No puedes huir de lo que eres, Miguel», decía con tono burlón. «Tu destino está ligado a nosotros». Fue entonces cuando recordó la casa abandonada, ese caserón que había despreciado cuando era niño. Había oído historias de las almas atrapadas, de aquellos que nunca dejaron el lugar. «Deben volver», susurraban los ancianos. «La línea entre el pasado y el presente es delgada». ¿Serían esos los que estaban persiguiéndolo? Miguel se detuvo en un claro, el corazón latiendo como un tambor desgarrador. Había una vieja lápida cubierta de musgo, y en su superficie podía distinguir el nombre de su hermana. Un escalofrío le recorrió la espalda, y la rabia se encendió dentro de él. «No, no puede ser tú», murmuró, sus ojos vidriosos. La risa resonó más fuerte, mezclándose con los lamentos que llenaban el aire. Se cubrió los oídos, pero el sonido era penetrante, la oscura sinfonía de su vida fallida, de recuerdos que no quería enfrentar. «Ven, Miguel, abraza la verdad, nuestras almas necesitan ser liberadas». El horror acechaba detrás de cada árbol, cada sombra parecía estar a solo un paso de él. Fue un destello de luz en la distancia lo que captó su atención, un faro en medio de su tormenta. Sin pensarlo, corrió hacia la luz, esperando que fuera la salida. Al acercarse, se dio cuenta de que no era una luz cálida, sino una bioluminiscencia que emitía un brillo fantasmal. Era un espejo, un portal a un momento que había olvidado. El día de su cumpleaños, una fiesta familiar, con risas, canciones y dulces. Pero las risas se fueron convirtiendo en llantos, y el reflejo de su madre apareció, desvanecida y triste. «No, no quiero verlo», gritó, pero el espejo lo mantenía atrapado, mostrando su historia de dolor. En sus ojos se quedaba la imagen de su hermana, y de repente todo hizo clic.
Ella había sido la única luz en su vida y había dejado atrás un rastro de tristeza que nunca había enfrentado. «Tu hermana te necesita, Miguel. Deja que te guíe», decía la voz mientras el espejo se agitaba. Miguel sintió una fuerza tirando de él y sin pensar extendió la mano hacia el reflejo, deseando romper la barrera que lo separaba de su pasado. En ese instante se dio cuenta de que estaba ante la encrucijada de su vida. La luz del espejo comenzaba a distorsionarse y a nublar su mente con visiones más oscuras. Las sombras aún rondaban a su alrededor, y una nueva figura emergía del bosque, su hermana, como él la recordaba, pero con una sonrisa torcida que no le pertenecía. «¿Vas a dejar que el miedo te consuma?», preguntó, y su voz se tornó en un eco escalofriante. «Tu sacrificio no ha sido en vano. La casa necesita un nuevo guardián». Miguel retrocedió, la realidad empezando a resquebrajarse. «¿Qué significa eso? No voy a unirme a ti». Sus palabras resonaron en el aire, pero la oscuridad a su alrededor se cerró, y la risa del ser desesperante se tornó un rugido. Él no sabía si sus decisiones lo llevarían a la libertad o a una condena peor. Detrás de él, las sombras se movían hacia adelante, acercándose más cada segundo. «Tu viaje apenas comienza», resonó la voz nuevamente, llevándole a una incertidumbre aterradora. Miguel parpadeó, y al abrir los ojos se halló de vuelta frente a la casa, la neblina oscura envolviendo el lugar y atrayéndolo otra vez. ¿Debía volver a entrar y seguir el llamado de los recuerdos, o sucumbir a la oscuridad que lentamente devoraba su alma? Una puerta crujió detrás de él, y una nueva risa, más burlona, emergió. «El sacrificio es inevitable». Miguel se giró despavorido. Lo que fuera que lo había estado acechando, ahora estaba más cerca que nunca. La brisa fría soplaba a través de los árboles, como un susurro ominoso que prometía desvelar secretos enterrados. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza, retumbando en su pecho como un tambor de guerra. La risa burlona se desvaneció, pero su eco persistía, un recordatorio de la amenaza que acechaba. Las sombras se cernían sobre él, temblando, como si tuvieran vida propia. Dio un paso atrás, sintiendo cómo la neblina se espesaba alrededor de su figura, enredándose como dedos helados por su piel. La casa estaba justo delante. Sus paredes desgastadas parecían susurrar historias de pérdida y dolor, como si exigieran una confrontación. «¿Qué has traído de vuelta, Miguel?». La voz de su hermana resonó, pero esta vez no era dulce. Era cortante como un cuchillo, llena de resentimiento. «Nunca quisiste acordarte, ¿verdad? Siempre huyendo de lo que eres». «No, esto no es real», gritó, abrazándose a sí mismo en un intento de repeler el miedo. Pero la figura de su hermana emergió de las sombras, su rostro familiar ahora distorsionado por la desesperación. «Eres un cobarde. Tienes que enfrentarlo», insistió. Su risa se convirtió en un grito desgarrador. Las palabras parecían golpear en su mente, tambaleando su cordura. Miguel miró la puerta de la casa, la entrada a su pasado, a las memorias que había tratado de enterrar. Una fuerza invisible lo llamaba, una conexión que no podía desechar. Sin aliento, se acercó y empujó la puerta. Esta se abrió con un chirrido escalofriante que resonó como un lamento en la noche. Dentro, las paredes estaban cubiertas de polvo, pero el ambiente estaba pulsando con una energía inquietante. Los recuerdos flotaban en el aire como humo etéreo, voces de su infancia, risas apagadas que pronto se convirtieron en sollozos. Cerró los ojos, dejando que las emociones lo arrastraran. Frente a él, la sala parecía cobrar vida, destacándose un viejo piano en el rincón, su teclado cubierto de telarañas. «¿Por qué no tocas algo para recordar?», una voz ancestral preguntó, colándose por su mente. Con miedo titubeante, se acercó y presionó una tecla. El acorde resonó,
y las sombras comenzaron a moverse, danzando como si respondieran a la música, enlazándose en un torbellino de dolor y sufrimiento. Las figuras de sus antepasados emergieron de las sombras, ojos vacíos y sonrisas tristes que lo miraban. «Eres uno de nosotros ahora, Miguel», aullaron a una sola voz. «No, no soy como ustedes», chilló, pero su grito se perdió entre los ecos rodantes. El terror lo envolvió, aprisionándolo con tácticas infranqueables. Sintió la desesperación acumulándose en su interior, como si el mismo aire fuese veneno. «Debes elegir», continuó la voz de su hermana, resonando más fuerte. «Salvarte a ti mismo o salvar a aquellos que dejaron su vida aquí». Las visiones se intensificaron. Vio la noche oscura en la que su hermana había desaparecido. Las lágrimas brotaron, y con cada roce del recuerdo, Miguel sentía que algo dentro de él se fragmentaba, crujía como huesos quebrados. «Los dejaste atrás. Este es tu momento de redención», le insistieron las sombras, cuyo llanto se convertía en un coro sombrío. Todo a su alrededor se llenaba de desesperanza y revelaciones. Un nuevo eco surgió, más profundo que el anterior. El espejo no es solo un reflejo, es una puerta, y ya ha sido abierto. Miguel sintió cómo la tierra bajo sus pies temblaba. Todo estaba cambiando. La risa burlona estalló, desgarrando el silencio. «Ahora de verdad estás entre nosotros. Elige bien, porque el tiempo se acaba». De repente, la habitación se oscureció, y Miguel sintió como si las sombras lo tragaran. Sin tiempo para pensar, se lanzó hacia el piano y comenzó a tocar frenéticamente, buscando alguna forma de liberarse de ese tormento. La melodía que emergía era desgarradora, y las sombras, hipnotizadas, se detuvieron por un instante. «Déjame salir», suplicó, pero el miedo, el verdadero, había encontrado su camino a su corazón. Miguel se dio cuenta, había despertado algo en su interior, una conexión que nunca había deseado. En ese instante sintió que una fuerza oscura no solo lo atrapaba, sino que también lo necesitaba. ¿Sería parte de la casa para siempre? La melodía del piano se detuvo abruptamente. Lo que antes había sido un lazo se convirtió en un grito ensordecedor. «Es hora de elegir», resonó alrededor como un trueno. A la vez, el tiempo pareció detenerse y, un segundo después, una figura se materializó entre las sombras. Era ella, su hermana, pero ahora con una aureola de oscuridad. «Ven conmigo, Miguel. Juntos podemos dominarlas. Juntos seremos eternos». La puerta de la casa se cerró con un estruendo que hizo temblar las paredes. Miguel comprendió que esta vez no había vuelta atrás. «Ahora o nunca», pensó, mientras la oscuridad crecía a su alrededor, empujándolo hacia un final desconocido. ¿Podría él encontrar la valentía necesaria para enfrentarse a lo que había dejado atrás? ¿O inevitablemente se unirá a las sombras de su pasado? Miguel se quedó parado, temblando mientras el aire espeso se cerraba a su alrededor. La atmósfera opresiva le aplastaba el pecho, y su mente luchaba por mantener la cordura. La figura de su hermana, envuelta en sombras, se acercó lentamente, su sonrisa distorsionada como un reflejo de lo que había sido. «Esta es tu oportunidad», murmuró ella, y su voz resonó como un eco en un túnel. «El poder está dentro de ti. Podemos liberarlos o seremos devorados por ellos». La habitación vibraba con una energía oscura, y Miguel recordó las historias que su madre le había contado de niño, fábulas sobre sombras que cobraban vida, sobre pactos hechos en el pasado. ¿Todo aquello se trataba de una advertencia? El piano, aún en la esquina, parecía un punto de enfoque, una fuente de energía que provocaba temor y anhelo. Frustrado, dio un paso hacia atrás, buscando escapar de su hermana y las sombras que la rodeaban. Pero la casa lo mantenía en su lugar. La puerta tras él se cerró de golpe, y en ese instante el tiempo se detuvo una vez más.
La figura de su hermana se acercó, más amenazante que nunca. ¿Sabes quiénes son?, preguntó, con una risa oscura. Son los que vinieron antes, todos aquellos que murieron aquí. Ellos buscan a alguien que los guíe, a alguien como tú. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Reconocía esos rostros. Había visto sus retratos en la vieja galería familiar. Eran sus antepasados, aquellos cuyos destinos se habían sellado en la tragedia. «No puedo», balbuceó, intentando resistir la llamada. «No soy como ellos». «Eres todo lo que ellos fueron», repitió su hermana. «Has llevado su carga todo este tiempo. Es el momento de liberar ese peso». Miguel sintió que el suelo temblaba nuevamente, una vibración que parecía provenir del piano. Sin saber por qué, se acercó otra vez al instrumento, su mano extendiéndose hacia las teclas cubiertas de polvo. Cuando tocó una nota, un aullido egoísta rompió el silencio, y las sombras comenzaron a girar a su alrededor. El piano vibró, resonando con una melodía ancestral que no era de su creación. Eran ecos de angustia, un canto de las almas atrapadas llamando a ser liberadas. Miguel se encontró tocando con más fervor, como si algo fuera más fuerte que él lo guiara, obligándolo a interpretar una sinfonía de dolor y redención. Las sombras comenzaron a danzar, un movimiento frenético y caótico, mientras los rostros de sus mártires ancestrales emergían, unos con ojos suplicantes y otros con gritos silenciosos. «¡Libéranos!», clamaban en un murmullo cacofónico. Miguel sintió que su voluntad se desvanecía. «Eso es, deja que el horror te consuma», susurró ella, sus ojos llenos de una luz eterna pero vacía. Y fue entonces cuando Miguel comprendió lo que debía hacer. Su corazón latió con una mezcla de terror y determinación. No podía dejarse llevar, no sin luchar. «No, ustedes». «No me controlarán más», gritó, y con un movimiento decidido apagó el sonido de la melodía, cortando la conexión. Las sombras se congelaron en un instante, y tan pronto como se detuvieron, una explosión de luz iluminó la habitación. Miguel se sintió empujado hacia atrás mientras las figuras comenzaban a gritar, su grito ensordecedor llenando el aire, una mezcla de ira y desesperación. El piso crujió con fuerza mientras una grieta se abría bajo sus pies, amenazando con devorarlo todo. «¡Miguel!», la voz de su hermana resonó, llena de frustración. «¡No puedes escapar de lo que eres!». Con un último acto de desesperación, Miguel corrió hacia la puerta, dejando atrás la oscuridad. La luz del exterior lo abrazó con fuerza, pero mientras cruzaba el umbral, una mano helada lo atrapó por la muñeca, tirando de él hacia atrás. «Esto no ha acabado», susurró aquella voz familiar, ahora transformada en un eco distante. El hilito de esperanza se desvaneció cuando Miguel se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. En el umbral del horror se encontraba una profundidad aún más oscura que había despertado en su interior, y lo que había dejado atrás lo seguiría para siempre, acechándolo en cada paso. La noche estaba lejos de terminar, y las sombras todavía susurraban. ¡Qué horror lo esperaba ahora! Su corazón volvió a latir con fuerza, y en la distancia se oyeron murmullos, un nuevo coro que clamaba su nombre. Miguel sintió el frío de la mano fantasmal que lo detenía, un escalofrío que serpenteaba por su columna. Giró la cabeza, encontrándose de nuevo con la figura de su hermana, que ya no sonreía, sino que mostraba un rostro torcido por la ira. Las sombras a su alrededor se agitaban como serpientes, ansiosas por devorar lo que una vez había sido su hogar. «¡Liberémoslos!», gritó ella, pero la súplica sonaba más a un mandato. Miguel intentó aflojarse, pero su cuerpo no respondía como quería. Aquella fuerza lo sostenía con una tenacidad que lo asustaba. De repente comprendió que la casa había cobrado vida, y no era solo un refugio de sombras, sino un ser hambriento de aquellos que se atrevían a desafiarlo.
El aire a su alrededor se volvía cada vez más denso, como si recordaba las desgracias de quienes habían llegado antes que él. Miguel se sintió ahogado por la carga de su linaje. En un último intento de escapar, gritó con todas sus fuerzas: «¡Déjame!». Y aunque su voz resonaba, el eco se desvanecía en las profundidades de la casa, como si realmente no existiera, como si todo estuviera destinado a ser olvidado. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, creando un remolino de oscuridad. Miguel cerró los ojos, deseando encontrar un refugio en su mente, un lugar donde las sombras no pudieran tocarlo. Pero en lugar de paz, experimentó visiones de dolor, recuerdos de tragedias familiares que nunca había deseado recordar. Vio a sus antepasados caídos, todos llorando, todos gritando su nombre, pidiéndole que se uniera a ellos. Eran voces familiares, pero desgastadas por el paso del tiempo, cubiertas de un manto sombrío. «Miguel». La voz de su hermana era ahora un susurro casi imperceptible, un consuelo en medio del caos. «Tu poder puede combatir esto, solo tienes que aceptarlo». Pero en sus palabras había algo turbio, un trasfondo oscuro que lo mantenía paralizado. Antes de que pudiera decidir, una ola de desesperación lo arrastró hacia el piano, aún vibrante. Sin pensar, se sentó y dejó que sus dedos tocaran las teclas. La melodía que había encontrado en su interior regresó, pero esta vez fue aún más intensa. La música se convirtió en un grito agonizante, un lamento que rasgaba los cielos. La casa pareció responder, las paredes temblaban mientras las sombras se retorcían, incapaces de resistir la fuerza de aquellos ecos. Pero el control que había sentido se desvanecía con cada nota. Algo oscuro y ladino comenzó a brotar de su interior. Las sombras comenzaron a girar de nuevo, pero esta vez en una danza frenética, como si esperaran que se debilitara. La imagen de su hermana se desvanecía lentamente, transformándose en un espectro enredado entre la oscuridad que lo acechaba. «Miguel, detente, no caigas en la locura». La advertencia era palpable, pero él ya no sabía si estaba tocando para liberarlos o para alimentarlos. La grieta en el suelo se expandió, tragándose calcetines, trozos de la antigua casa e incluso parte de su propia esencia. «¿Qué has hecho?». La voz de su hermana resonó con rabia. «Ahora estamos condenados». Fue entonces que comprendió lo inminente de su situación. Este poder, del que había confiado, era un camino de no retorno. La melodía comenzó a cambiar, volviéndose oscura y caótica, como una tormenta sobre el océano. Y en esa tormenta, Miguel escuchó nuevos murmullos que comenzaron a despertar, jubilantes en su liberación. Las voces eran múltiples, una mezcla de risa y llantos resonando por la casa. Su corazón se aceleró y una pulseada de terror lo invadió. ¿Realmente había conseguido liberar las almas atrapadas o había de hecho liberado un mal mucho mayor? La grieta se amplió y el suelo tembló aún más en un particular vórtice de desesperación. Mientras la casa parecía desmoronarse a su alrededor, Miguel comprendió que debía tomar una decisión: seguir tocando y arriesgarse a perderse en el abismo, o intentar volver al mundo real, dejando atrás el horror de su historia. El eco de las sombras se tornó agónico, una última súplica que resonaba fuertemente en su alma. El tiempo se detuvo una vez más, y al abrir los ojos, Miguel se dio cuenta de que el piano había dejado de sonar. En un silencio pesado, la casa le ofreció un momento de calma, antes de que una nueva ola de oscuridad lo cubriera por completo. Se encontró rodeado por figuras esqueléticas y sus rostros distorsionados, observándolo, preparándose para una confrontación definitiva. Estaba claro, la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría acaso recuperar su esencia o estaba destinado a convertirse en otro eco? Atrapado entre los confines de aquel terrorífico lugar, el fragor de la lucha avanzó, y con cada latido Miguel se preguntaba si podría elegir su destino o si, al final,
Todo estaba escrito en las sombras. Miguel respiró hondo, sintiendo el aire en sus pulmones como si fuera el último aliento de un ahogado. Las sombras lo rodeaban, sus rostros distorsionados y garras extendidas clamaban por su atención. En un instante comprendió que no era solo una víctima de la casa, era también su salvador potencial. Con un grito que emergió de lo más profundo de su ser, se liberó del hechizo temporal que lo mantenía cautivo. Corrió hacia la puerta, pero cada paso era una lucha contra la voluntad del lugar. Las figuras esqueléticas lo miraban, sus ojos vacíos resplandecían con un hambre insaciable. Miguel recordó la advertencia de su hermana, su poder podía ser la clave. Y en ese instante su mente se despejó. ¡No!, gritó, y su voz resonó, desafiante. Se volvió hacia el piano, que parecía pulso de la casa, y empezó a tocar de nuevo, pero esta vez con una intención clara. Las notas eran como flechas, apuntando al corazón de las figuras que danzaban en la penumbra. Mientras las melodías llenaban el espacio, un brillo blanquecino comenzó a emanar de sus dedos, como si cada acorde chisporroteaba un aura de esperanza. Las sombras se sacudieron, el eco de su risa y llanto se amplificó, un grito colectivo que desgarró el aire. Miguel tocaba más fuerte, dejando que su miedo se convirtiera en energía, y cada pulso del piano parecía abrir una puerta, un canal entre el horror y la luz. Pero incluso mientras tejía esa conexión, las sombras no se habían rendido. Una de ellas, más oscura y amenazante que las demás, se acercó a él, susurrando en un idioma olvidado que retumbaba como truenos en su mente. Eres parte de nosotros ahora, Miguel. Este canto no te salvará, solo te atará más fuerte. La voz resonaba, llena de promesas siniestras, y en cada palabra sentía la tentación de ceder. Sin embargo, él apretó los ojos hasta que se nublaron, dejando que la música fluyera con más fuerza, como un río desbordado. Las sombras retrocedieron, sus formas comenzando a desvanecerse en el aire, pero cada vez que parecían romperse, una nueva figura emergía, más voraz y ansiosa que la anterior. Era como si la casa alimentara su dolor, creando un ciclo interminable. Las figuras que habían sido sus ancestros ahora danzaban a su alrededor, sus rostros transformados en muecas de angustia. «¡Devuélvenos, Miguel! ¡Devuélvenos!», gritaban, sus voces un eco que se repetía como un mantra en su mente. La angustia se apoderó de él. ¿Realmente había traído la salvación o solo provocado más sufrimiento? El piano vibraba bajo sus manos, las teclas cada vez más calientes, como si estuvieran a punto de estallar en llamas. En su apogeo, sintió que la casa misma vibraba como un ser vivo, balanceándose entre la salvación y la perdición. El suelo temblaba, una grieta profunda se abrió a sus pies, y de ella emergió una sombra que parecía absorber toda la luz. En su centro, un rostro conocido, el de su hermana. «No te dejes llevar, Miguel, lucha». En ese instante, su corazón estalló con una determinación renovada. «Te liberarás», murmuró, confiado. La casa se estremeció y las notas del piano se convirtieron en gritos triunfantes. Pero a medida que la derrota de las sombras se hacía evidente, un sonido escalofriante emergió de la grieta abierta, un susurro, uno familiar que prometía una verdad oscura. «¿A dónde crees que vas, Miguel? Nunca escaparás de lo que eres», resonó la voz del horror ya conocido, envolviéndolo como una bruma maligna. Miguel giró la cabeza en busca de su hermana, pero ya no estaba ahí. La oscuridad se cernía sobre él, y la realidad se distorsionaba. ¿Qué habían liberado realmente? A medida que continuaba tocando, las sombras regresaban, pero no eran las mismas. Se abrían paso a nuevas manifestaciones de terror. En su interior, Miguel sintió que su propia esencia empezaba a desgastarse, como una vela consumida por su propia llama. ¿Sería suficiente esta lucha o, al final, todo era parte del juego de la casa? El pánico lo invadió mientras se preguntaba si sus acciones lo llevarían a la salvación o traerían consigo un nuevo horror. Las notas resonaban, pero ya no era un canto de salvación. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y Miguel se enfrentaba a una pregunta desgarradora.
¿Qué demonios había liberado realmente? Miguel estaba en un punto de no retorno. Mientras sus dedos golpeaban las teclas del piano, un torrente de emociones lo invadía. Las sombras danzantes se convulsionaban, gritando, aullando, entremezclándose en un clamor incesante. Notas agónicas se entrelazaban con sus miedos más profundos, y de repente comprendió que no solo luchaba por sus recuerdos, sino por la propia esencia de las almas atrapadas. Las figuras que lo rodeaban, antes meros ecos de su pasado, ahora eran manifestaciones oscuras de su dolor. Eran sus amigos, su hermana, incluso sus propios sueños desvanecidos. «Vuelve, Miguel», repetían, pero cada palabra estaba impregnada de desesperación. La casa temblaba con cada acorde, y el aire se fue volviendo cada vez más denso, pesado, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Mientras luchaba contra el pánico, recordó las enseñanzas de su padre. El verdadero poder reside en enfrentar a los demonios, no en cederles ante el miedo. Fue como si una chispa de luz iluminara su interior. Miguel dejó de lado su temor y en su lugar plantó la semilla de la confrontación. Sabía que tenía que hallar la conexión con su hermana, con quien había sido, para poder liberarse del horror. «No puedo liberarlo si no me libero primero», gritó, y con eso sintió que una corriente de energía lo atravesaba. Se centró, enfocándose en las melodías que provenían de su corazón, una canción olvidada que había compartido con su hermana en su infancia. Las notas surgieron naturalmente, como si el mismo piano lo guiara, haciéndole recordar la luz que una vez habían creado juntos. Con cada acorde, las sombras comenzaron a rectificarse, a fragmentarse, convirtiéndose en susurros, y Miguel supo que estaba logrando lo impensable. La casa a su alrededor dejó de ser un lugar de horror. Se convirtió en un monumento a su historia. Con su mente clara, tocaba con más fervor, y una luz blanca empezó a emanar del piano, viajando hacia las sombras. «Libéralos, Miguel, libéralos para siempre», resonó la voz de su hermana de nuevo, ahora clara como el agua. El eco de su llamado lo llenó de una valentía indescriptible. Concentrándose en el amor que una vez compartieron, se sintió invencible. El flujo de música alcanzó su clímax y las sombras se desvanecieron, absorbiendo la luz y con ella su dolor. Miguel no solo estaba liberando a las almas, se estaba liberando a sí mismo de sus propios temores. Un estallido de luz iluminó la habitación y un viento fuerte sopló, arrastrando las figuras donde un momento antes habían estado, llevándoselas a un lugar de paz. Las risas infantiles llenaron el aire, un eco de la alegría que una vez reinó en su vida. Miguel cerró los ojos, sintiendo que un peso se desvanecía de su pecho. Cuando abrió los ojos, la casa ya no era una prisión, era un santuario. Las sombras se habían disipado y el piano resplandecía como nuevo. Y ahí, entre el brillo, apareció su hermana, esta vez sonriendo, con los ojos llenos de luz. «Lo hiciste, hermano», dijo, su voz llena de amor. «Ahora estamos libres». Una sensación de paz lo envolvió. Miguel supo que los secretos de la casa ya no lo perseguirían más. Se despidió de cada sombra y figura, entendiendo que había enfrentado a sus monstruos, y al hacerlo, descubre que lo que una vez creyó perder, en realidad renació. La casa dejó de ser un recordatorio de lo que había perdido y se transformó en un símbolo de redención. Mientras caminaba hacia la puerta, sintió que un nuevo camino se abría ante él. La oscuridad se desvanecía y la luz de la luna ahora iluminaba su camino hacia un futuro nuevo. Ya no estaba solo. Miguel sonrió, por primera vez en mucho tiempo. Y mientras cruzaba el umbral, una brisa cálida lo envolvió como un abrazo, y supo que a partir de ese instante podría empezar de nuevo. ¿Te ha gustado este final? Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarme a seguir creando. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental para mantener este canal vivo.